lista para conocer sobre su futuro, y también estaba invitado Franklin Corella, quien esperamos que se esté integrando en los próximos minutos. Buenos días, Víctor Morales. ¿Por qué usted afirma que hay presiones políticas para evitar que usted participe en las reuniones de fracción? Buenos días. En realidad es un gusto de nuevo estar por acá con todos los teleescuchas. En realidad hay que remitirse a los orígenes. El tema que me lleva a mí, digamos, a ser la figura, digamos, de mayor cobertura en la campaña, tiene razones políticas desde su origen, ¿verdad? Yo, cuando me enteré de la nota presentada por el señor, hoy diputado don Otón Solís, a don Luis Guillermo, todo lo que hay en el contenido de la nota es de carácter político. ¿Qué es eso, contenido de carácter político? Él plantea que desde la perspectiva de lo que sería la conformación de una fracción legislativa, la presencia mía estaría, digamos, contraviniendo un código de ética del partido y estaría, digamos, poniendo en riesgo, digamos, la campaña de don Luis Guillermo. Eso fue en noviembre, diciembre del 2013. Ya allí hay un fundamento. Yo pregunto, cuando a mí se me notifica, pregunto a las autoridades del partido que en qué norma se basa la solicitud del señor don Otón Solís para pedir que no sea yo ratificado en la lista de elegibles por San José, en la Diputación, y el Tribunal de Ética sorprendentemente me responde diciéndome: no existe código de ética en el Partido Acción Ciudadana, por lo tanto desconocemos la norma a la que se está, digamos, haciendo uso para poder hacer la petitoria. O sea, el país tiene que saber que en ningún momento en que se da el proceso, en el 2013 e inicio del 2014, en medio de la campaña, hay una norma que se haya podido, digamos, sustentar todo lo que ya luego, digamos, se deriva en un proceso que sin duda alguna viene a afectar los derechos políticos y ciudadanos de mi persona, pero también de cualquier miembro militante del Partido de Acción Ciudadana. O sea, las motivaciones pudieron haber sido jurídicas, pero no, fueron políticas en todo momento, y a mí se me sigue un proceso, un debido proceso, porque yo me acojo a él sin que exista norma. De hecho, el Tribunal de Ética toma una decisión de sancionar por un año la participación mía en la fracción sin norma alguna. Yo apelo ante el Tribunal de Alzada y el Tribunal de Alzada me da la razón. Dice que efectivamente la sanción dada por el Tribunal de Ética no tiene sustento jurídico porque no existe ni código de ética en el Partido de Acción Ciudadana para militantes. Lo que existe es un código para diputados, pero yo no era diputado en ese momento. Y tampoco existe una norma, digamos, a la cual se pueda acoger. La norma más genérica es la del estatuto, que dice que todo militante y todo aspirante debe jurar, digamos, servir a la patria, por decirlo así. Entonces son normas muy genéricas que no tenían sustento. Por eso es que hay que entender que aquí lo que había desde el inicio y sigue habiendo hoy es una situación de carácter más política que jurídica o ética. Don Franklin Corella también se incorpora acá a la mesa de RTN Revista. Don Franklin, muy buenos días. ¿Cuál es la situación con el diputado Víctor Morales Zapata? Porque ustedes solicitan e insisten e inclusive, digámoslo así, amenazan en no seguir yendo a las reuniones de fracción si don Víctor sigue participando de las mismas? No, muy buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras que nos acompañan en la mesa principal y a todos los costarricenses que nos miran. Primero es importante contextualizar. El máximo órgano del partido es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional emite un mandato antes de las elecciones con dos acuerdos importantes: una, iniciar el proceso de expulsión, y dos, en el caso de que quede electo, que no sea reconocido por la fracción. Todos nosotros fuimos escogidos por la Asamblea Nacional, que según los estatutos es el máximo órgano del partido. Definir si don Víctor debe o no debe estar es un tema que le compete específicamente a la Asamblea Nacional, y una mayoría importante de diputados en dos ocasiones ya han expresado lo mismo, e inclusive la Comisión Política ha extendido y ha sido clara al decir que esta decisión la tiene que tomar la Asamblea Nacional y evidentemente la fracción. Y alrededor de unos 2 semanas atrás la fracción tomó la decisión de esperar el pronunciamiento de la Asamblea Nacional y con base al pronunciamiento de la Asamblea Nacional tomar la decisión. Yo creo que es importante entender que evidentemente un partido político
se rige por dinámicas y por posiciones políticas. La posición en particular del compañero Víctor Morales, que quiero mencionar, no es un tema personal de ningún compañero de la fracción. De hecho, el único elemento que uno podría decir que ha generado divisiones o posiciones fuertes o encontradas en la fracción del Partido de Acción Ciudadana es precisamente la posición en el caso del compañero Víctor Morales, y por un tema de que hay una cantidad importante de diputados que considera que se debe ser coherente. Entrar en una contradicción con el máximo órgano del partido no es lo más sensato en términos políticos. Recordemos que ya el Partido de Acción Ciudadana ha tomado decisiones políticas que no están fundamentadas en normas. Un ejemplo no es el hecho de usar la mitad de los asesores, de uno no utilizar los vehículos de la Asamblea Legislativa. En ninguna norma o ningún reglamento legislativo está eso, pero ya se tomó la decisión política y esa es la posición que hemos manejado. Sí, en aras de buscar la coherencia, la congruencia, y sí hubo una posición que siempre ha manejado el Partido de Acción Ciudadana, que es que no se vale decir una cosa antes de las elecciones y hacer otra después de las elecciones. Sería políticamente contradictorio, o sea, si en este momento la fracción votara en que el compañero Víctor Morales se incorpore, generaría una contradicción con la Asamblea Nacional y todos los medios. Ustedes me preguntarían, bueno, pero no es contradictorio que la Asamblea Nacional diga una cosa y que la fracción diga otra. Bueno, evidentemente para evitar… ¿Y dejarán de sesionar, don Franklin, entonces, en caso de que don Víctor siga participando? Porque ya don Víctor participa, ¿verdad?, oficialmente de esto. Sí, en realidad el que yo forme parte de la fracción, eso no está en duda. De hecho, los compañeros y compañeras, a los cuales yo debo decir a la mayoría, tengo una muy buena relación con ellos y a todos y a todas los respeto. Los compañeros se cuidan de no decir que se salen de la fracción. Lo que ellos dicen es no vuelven a las reuniones. O sea, el tema está en si uno está en la reunión o no, porque este servidor forma parte de la Comisión de Hacendarios designado por la jefatura de fracción. Consta en las actas legislativas los permisos que a mí se me brindaron por parte de las distintas jefaturas para no asistir a las sesiones de fracción. Adicionalmente, a la hora de tomar decisiones de voto cotidianamente, se me toma en cuenta como miembro de la fracción. Yo creo que en realidad hay una incoherencia permanente, digámoslo así, que está llegando a un punto en donde el partido se está exponiendo precisamente a que la ciudadanía no encuentre coherencia en sus actuaciones. Porque por un lado, yo soy miembro de la fracción, se me toma en cuenta como miembro de la fracción, participo en comisiones legislativas como miembro de la fracción. De hecho, debo decirlo, tengo tareas que son muy importantes en el manejo de la fracción, como por ejemplo hoy día, junto con don Henry Mora y la conducción del jefe de fracción, don Marco Vinicio Redondo, pues conducimos la estrategia del tema fiscal para la fracción y para el gobierno como tal. Entonces, el sostener que si Víctor Morales es miembro o no ya es un tanto, digamos, hasta un poco risible, ¿no? Porque en realidad, si se fuera coherente, políticamente se tendría que reconocer que en todo momento he formado parte de la nómina de 13. De hecho, cuando las votaciones cruciales se ganan por un voto, ya el voto mío es tomado como un voto de fracción. En el último mes, inclusive, una vez que se agota el plazo dado por el Tribunal de Ética, consta en actas que yo voto dentro de la fracción misma. Tomé decisiones frente a don Franklin Corella y frente a otros diputados y no he visto a ningún diputado apelar de que esa acta sea nula. O sea, yo insisto en que lamentablemente el tema de Víctor Hugo Morales Zapata dejó de ser el tema. Tiene que ver más bien con la capacidad de un partido político de poder resolver sus diferencias internas de cara a la ciudadanía. Por ejemplo, tomar la decisión y resolver políticamente con coherencia, digamos, un caso como este. Ahí se ven lesionados los derechos ciudadanos y los derechos políticos de mi persona, sin duda alguna. Franklin Corella es incoherente, es visible, tiene que ver con la resolución de diferencias internas. No, yo respeto mucho a don Víctor. Don Víctor siempre ha tenido una posición pues a desconocer, inclusive a burlarse de algunas dinámicas del partido. Yo lo respeto, yo sí creo que lo que se está haciendo en la fracción, un bloque importante, inclusive el actual jefe de fracción en su momento estuvo en un bloque importante de diputados que en la primera intentona de don Víctor de entrar a la fracción, inclusive el comunicado que se presenta es el mismo que se comunicó meses atrás, e insisto,
Eso no es un tema personal, es un tema, sí es de coherencia política. No puede el máximo órgano del partido decir una cosa y la fracción legislativa hacer otra. Lo que se ha hecho es, evidentemente, entender que, si bien es cierto, el compañero Víctor Morales puede alegar que se pueden violentar algunos derechos políticos, pero no es la fracción la que tiene que resolver eso, don Víctor, y usted bien lo sabe. El que debe resolver si se le están violentando derechos políticos le corresponde, ya sea el Tribunal Supremo de Elecciones o la Sala Constitucional. Y otra salida es que la Asamblea Nacional pues revierta el acuerdo. Pero no es contradictorio. Si el día de hoy la fracción toma la decisión de aceptarlo a usted en la fracción y generar una contradicción con la Asamblea Nacional, el próximo lunes políticamente la fracción puede tomar la decisión de desconocer el código de ética, y no es una práctica sensata que debe tener la fracción del Partido Acción Ciudadana. Yo insisto, yo llamo a la sensatez. De hecho, parte de la carta es buscar un llamado a la sensatez pues a los demás compañeros, inclusive al mismo compañero Víctor Morales, que nos esperemos que el máximo órgano del partido, que fue el que estableció ¿Que sería quién, la Asamblea? dicha sesión política, sí, claro. ¿Y cuánto habría que esperar? Porque ha sido una pasada de balón, digamos. Han habido 3 asambleas, exacto. y aquí debo decir lo siguiente: yo, igual que don Franklin, estoy absolutamente convencido de que no es un tema personal. O sea, aquí no hay problemas personales, lo que hay son diferencias de fondo de carácter política. Y en el caso de don Franklin, en por lo menos 3 ocasiones me ha pedido que por favor, durante 14 meses, don Franklin se ha acercado a mí y me dice: don Víctor, no te presentes este mes a la fracción, danos un chance, por favor, mantenerte afuera, eso nos genera conflicto. Y igual que don Franklin, 2 o 3 compañeros más de la fracción me han pedido en todo momento que tenga, digamos, la prudencia de no generarles un conflicto interno, y yo la he tenido durante 14 meses. Es más, don Franklin mismo me dice: Víctor, pero eso lo podés resolver yendo al Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo le digo: Franklin, pero es que entendé, yo quiero darle una oportunidad al Partido Acción Ciudadana de que tenga la capacidad de resolver el tema internamente. O sea, Víctor Hugo Morales Zapata no quiere ir a una instancia. ¿Usted cree que no tiene tercera capacidad para resolverlo internamente? No, es que es un tema. Vamos a ver, de momento yo me remito a los hechos. Han habido 3 asambleas en los últimos 2 meses y no ha habido capacidad de ver el punto. Y no es posible, digamos, que la gente quede en un limbo esperando que haya una voluntad colectiva que lo decida así. En la última asamblea hay un hecho muy curioso, y es que hay una foto muy linda en donde el compañero Franklin aparece levantando las manos junto con otros en la algarabía, digamos, de la ratificación de alcaldías. Pero resulta que en ese momento 6 compañeros impiden que haya quórum, y cuando se va a la foto ya hay quórum, pero ya la asamblea ya no está en posibilidades de continuar. O sea, es un tema que no debe ser. O sea, hubo un esfuerzo importante para convocar por parte de la Comisión Política y las autoridades del partido, y yo aquí insisto, hubo intereses políticos que impidieron que hubiera quórum en la asamblea pasada, y yo ahí sí digo, tengo una diferencia con don Franklin. Don Franklin ha sido un militante y un diputado activo, en el sentido de que la asamblea plenaria del Partido Acción Ciudadana no resuelva. Don Franklin tiene aspiraciones de ser jefe de fracción, lo cual a mí me parece que es totalmente legítimo, y en este momento don Franklin ha operado con miembros de la asamblea para efectos de evitar que se consolide una situación al interno de la fracción, y por consiguiente, de cara al 1 de mayo y de cara a las nuevas decisiones que tome la asamblea, la fracción del partido, yo no esté presente al respecto. Esa es una afirmación directa, no de carácter personal, sino de carácter político. Don Franklin, desde esta propia legislatura, desde este año, aspiró a ser jefe de fracción, no tuvo los votos, y bueno, la aspiración la mantiene para él o para alguien, digamos, cercano del grupo, y eso se expresa políticamente. El Partido de Acción Ciudadana también es un órgano político, digamos, que vive esa dinámica. Don Franklin. Don Franklin tiene aspiraciones del grupo, se refiere a Insisto en que no, Franklin no. Es don Franklin y tiene su propia agenda. Ahí no, don Otón no tiene nada que ver ahí, es don Franklin, pero además yo lo considero legítimo. Lo que no estoy de acuerdo es en la forma en que lo hace. De hecho, yo le agradezco a don Víctor, porque don Víctor, pues el día de mañana va a decir que quiero ser candidato presidencial. Mire, don Víctor tiene una práctica mi mundo es otro, mi mundo es el sector productivo. Muy particular, que es que tiende a personalizar las discusiones para evitar discutir por el fondo. Entonces, salen medios de comunicación ahora diciendo que eso es un interés personal,
porque yo controlo la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es la misma, don Víctor, que lo ratificó, y que inclusive que nos ratificó a todos nosotros, es la misma, yo no tengo ninguna incidencia, fue la misma Asamblea que ratificó al señor Presidente de la República, el que modificó el reglamento. No hay control de la Asamblea, tampoco hay interés. Yo soy respetuoso, yo sí tengo una particularidad, don Víctor, yo soy respetuoso de la decisión de las mayorías y soy respetuoso a la decisión de la fracción. Don Víctor, si hay 7 compañeros que consideran que debemos de esperar a que se pronuncie la Asamblea Nacional, se lo pido aquí públicamente, don Víctor, ¿no cree usted que es sensato políticamente? Se está haciendo un esfuerzo político por sacar esto adelante, y si este ha sido un elemento que divide la fracción, inclusive el único elemento que ha generado fisuras fuertes, y estamos haciendo un esfuerzo por sacar el proyecto político adelante del Partido de Acción Ciudadana, ¿no cree usted, don Víctor, que lo sensato es dejar a un lado intereses particulares, intereses personales suyos, y que la dinámica de la fracción siga como corresponde y seguir ayudando a este gobierno para que salga adelante? No personalice, no diga que yo quiero ser jefe de fracción, falta bastantes meses para ser jefe de fracción, falta todavía mucho para elegir el 1 de mayo, no personalice las discusiones, no genere dinámicas donde no las hay. Usted puede decirme quién fue el asambleísta nacional que le dijo a usted aquí públicamente a los costarricenses que yo intercedí para que no hubiera. Me puede decir cuántos asambleístas les dije yo que no fueran para que no hubiera quórum. Usted sí, le puede decir públicamente. A 6 asambleístas. Pero puede decir los nombres, por favor, para que inclusive los compañeros de la revista el próximo lunes los tengamos aquí. ¿Los puede decir públicamente aquí? Mire, yo soy consciente… Sí, pero nos dice los nombres. Es que a mí me gusta, a mí en política me gusta ser directo. Se asumen de manera directa. Pero nos puede decir los nombres. Y usted tiene razón en que usted no tiene el control de la asamblea. Ok, entonces pero si no nos puede decir los nombres porque no existen los asambleístas. Basta con que un asambleísta no pueda ir. Mire, don Franklin, yo quisiera, digamos, efectivamente darle a usted el mérito, digamos, de que está yendo por el fondo. No obstante, hay un detalle, digamos, que lamentablemente no se puede explicar si no es por el afán político, y es lo siguiente: una fracción legislativa no es un órgano partidario. Las fracciones legislativas son órganos del Parlamento. ¿Sabe por qué la fracción legislativa es del Partido de Acción Ciudadana? Y en ese sentido, las fracciones legislativas están compuestas por diputados electos por el pueblo. Y ya hay jurisprudencia muy clara que establece, digamos, que no son vinculantes las decisiones de una asamblea partidaria con respecto a órganos parlamentarios. Son decisiones políticas. Y en este caso específico, vale que la institucionalidad ha ido por delante. Hay casos muy claros, un caso es el del PASE con el señor Navas y el señor Oscar López, en donde la Asamblea trató de sancionar con la exclusión del señor Navas, y el Tribunal Supremo de Elecciones fue claro en que dijo que el órgano disciplinario es el Tribunal de Ética. En ese caso yo me acogí al tema del Tribunal de Ética, y lo que no veo por ningún lado es un esfuerzo de usted, don Franklin, porque usted, no junto con los compañeros, don Franklin, en términos políticos, ¿por qué usted no hace un esfuerzo público por convocar a la Asamblea Plenaria del Partido de Acción Ciudadana, ahora que no está convocada? Víctor, porque la Asamblea es el máximo órgano, yo no controlo la Asamblea ni ningún pero diputado. Pero podrías hacer la instancia de que se convoque. La institucionalidad del partido, don Víctor, eso respetándola es lo que le estoy, precisamente por eso es que estoy en esta situación, por respetarla. Tenemos que irnos, esta semana el debate le vamos a dar seguimiento y cobertura. Tenemos que irnos y hacer una pausa. Les agradecemos muchísimo a los 2 diputados que nos hayan acompañado esta mañana y ya venimos con más información. Muchas gracias.